Muchas gracias, señora presidenta. Muy importante el debate del día de hoy sobre las plazas de mercado. Y quiero primero hacer una invitación muy respetuosa a la administración distrital a que revisemos el lugar que tiene la soberanía, la autonomía alimentaria en el plan de desarrollo, porque eh, como está planteado en la actualidad, tiene de verdad un tratamiento muy marginal, y yo creo que en el marco de la coyuntura del COVID y la crisis y la emergencia que estamos viviendo, este tiene que ser un asunto central. Por otro lado, de cara al debate de control político que el Movimiento Alternativo Indígena y Social ha priorizado el 27 de abril sobre soberanía alimentaria y salud pública, quiero decir que nuestra salud depende de los alimentos saludables. En el marco de la revisión del Plan Maestro de Abastecimiento de la ciudad de Bogotá, yo quiero hacer una propuesta, y es que me parece muy importante tener en cuenta que hoy más de la mitad de los residuos de los desechos de cocina son orgánicos. En las 17 plazas de mercado que tiene nuestra ciudad, pues hay residuos también de orden orgánico. Yo creo que Bogotá necesita hoy una ruta de orgánicos para transformar estos desechos en abono, en humus. Esta es la materia prima para poder producir alimento e impulsar otros programas. En ese sentido, me parece muy importante. Por supuesto, estamos de acuerdo con fortalecer las plazas de mercado, tener espacios donde el consumidor se encuentre directamente, incluso con el productor. Como concejala de Bogotá en los periodos pasados, fui autora de la iniciativa de formalizar los mercados campesinos, y creo que es muy importante, por supuesto, en el marco del Plan Maestro de Abastecimiento, el papel que cumplen las plazas de mercado. En ese sentido, yo creo que una propuesta para un programa de agricultura urbana con enfoque sistémico necesita, en primer lugar, investigación para trabajar, por ejemplo, en el tema de la agricultura vertical, en sistemas de ambiente controlado con alianzas de las universidades. Y me gustaría mucho que uno de esos pilotos pudieran estar en nuestras plazas de mercado. Establecer un programa de producción de alimentos en todos los colegios, con laboratorios de aprendizaje. A mí me parece que la bioecoalfabetización en el marco de esta crisis, que es una crisis también alimentaria, de seguridad alimentaria, de soberanía, de autonomía alimentaria, esto tiene que ver con la apropiación social y cultural del ciclo agroalimentario, es decir, pasa por un trabajo, por ejemplo, de reservas comunitarias de semillas en todas las localidades. Creo que es muy importante para un país que tiene tanta biodiversidad como el nuestro, poder dedicar parte de nuestros praes a este tema. Por ejemplo, suba, en lengua muisca, significa quinoa. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada llega aquí a Bogotá, quinoa, subachoque eran grandes extensiones. Se estiman que había más de 1.500 variedades de quinoa. Hoy hay 4 semillas que dominan el mundo. Está el arroz, el trigo, la soya, el maíz de Monsanto, y ninguno puede superar las cualidades nutricionales de un pseudocereal como este, que es nativo, y esto tiene que ver también con la cultura alimentaria. En la medida en que nosotros tengamos suelos vivos, vamos a tener plantas saludables. Si tenemos plantas saludables, también vamos a tener una salud humana. Es decir, esa interdependencia que hay entre nuestros suelos vivos y la salud humana, nuestro sistema inmunológico, tiene que ver también con una concepción de salud colectiva. Es decir, necesitamos hábitos de consumo saludables, y se deben pensar cómo cambiamos esta cultura de consumo de alimentos chatarras que no nos alimentan. Trabajé también en el acuerdo de la quinoa, en la implementación en el sistema distrital de nutrición de los cultivos ancestrales andinos, y me parece fundamental seguir avanzando en este tema,
establecer un programa de investigación y herramientas adecuadas de la agricultura urbana en alianza con las universidades y los colegios y revitalizar las plazas de mercado, programas de emprendimiento alimentario en una alianza, por supuesto, también de transformación artesanal de los cultivos urbanos, dar continuidad a los mercados campesinos, pero avanzar en otras escalas de mercado. Por ejemplo, tenemos que pensar qué va a pasar con los programas, con restaurantes, con pequeñas y grandes plataformas, crear un sello de agricultura urbana Bogotá sustentable, ligar la producción urbana de alimentos al reciclaje. Sí. Crear un programa de barrios produciendo su propio abono. Estuvimos, por ejemplo, en el barrio Armenia, donde los vecinos se ponen de acuerdo cada 15 días en sacar los desechos de cocina y están trabajando en las biopacas, biodigestoras. Hay ya tecnologías para esto. Se estima que en 8 meses ya estos desechos de cocina se han transformado en abono. Y es necesario, si cada barrio, si cada casa asume con responsabilidad sus residuos y sobre todo sus residuos orgánicos, también pensar en una economía circular, en una economía viva, en una economía que también nos permita reconstruir el tejido social y crear unas ferias para incentivar el consumo de producción ecológica. Esto tiene que ver con una propuesta para un programa de agricultura urbana con enfoque sistémico, pero que igualmente tenemos que trabajar en la reconversión agroecológica para la ruralidad de Bogotá con un enfoque sistémico. La vocación agrícola que tiene nuestra región, por ejemplo, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta, Huila, necesitamos resolver los problemas logísticos, pero sí generar unos canales de comercialización para productos de la economía indígena, campesina, diversificar nuestro consumo. De eso también depende nuestra salud pública. En este momento, por ejemplo, las relaciones que tiene Bogotá con la región en materia de agricultura, pues deben ser unas relaciones también que nos permitan tener un contacto con los campesinos, con las diferentes iniciativas productivas que tiene la región. Pero nada de esto va a ser posible si no hay una reconversión de los suelos afectados por los agroquímicos. Yo también voy a mercar a la Plaza Palo Quemado y realmente les cuento que es todo un ejercicio pedagógico encontrar los alimentos orgánicos. Los suelos vivos es el primer paso para la reconversión agroecológica de la ruralidad en Bogotá región. Actualmente nuestro país, Colombia, no tiene una política pública sobre los suelos vivos y creo que nosotros deberíamos ser pioneros en esta política porque realmente de allí depende la salud. La recuperación de las semillas ancestrales. Tal vez deberíamos tener ejemplo de Perú, por ejemplo, que tiene la colección de papas y toda una protección de su biodiversidad. Nosotros no tenemos, por ejemplo, con el tema de las papas nativas, la quinoa, el amaranto, otras semillas innovadoras son la base para una propuesta innovadora que responda a los requerimientos de un mercado con tendencias saludables. Establecer un programa en ese sentido sería muy importante para Bogotá región. Por ejemplo, trabajamos con Familia de la Tierra, que es una asociación de campesinos de nuestra ruralidad, y hoy vemos, pueden comprar las papas nativas chips de todos los colores, orgánicas, con sal marina, saludable, los invito a saborear. Creo que es posible tener un programa que atienda también a esta diversidad. Lo otro, la producción de agricultura familiar. Necesita desarrollar su propia tecnología. Se hace necesario financiar iniciativas en unión con universidades que desarrollen tecnologías digitales para que la pequeña escala, con sensores, herramientas que permitan mejorar la eficacia de los cultivos ecológicos. Establecer un programa en alianza, obviamente, con tecnologías apropiadas y de bajo impacto y a pequeña escala. Generalmente se piensa que la solución está en esos grandes cultivos, pero hoy el abastecimiento, es decir, es la agricultura familiar quien abastece el 60% de nuestros mercados y creo que nosotros deberíamos tener también unas líneas de trabajo en este sentido. La transformación, los pequeños agricultores de la ruralidad de Bogotá
deben contar con nuestro apoyo para dar el salto y desarrollar emprendimientos sostenibles de transformación de alimentos para ofertar en la ciudad productos saludables transformados de manera sostenible. Establecer un programa de emprendedores rurales en alianza con universidades para el desarrollo de microempresas a partir de productos saludables e innovadores. Este es un tema que tiene que ver también con transformar nuestras formas de producción, transformación, comercialización. Necesitamos también sellos de comercio justo y un consumo responsable, una cultura alimentaria. Esto tiene que ver con la apropiación social y cultural del ciclo agroalimentario, de pasar del concepto de la seguridad alimentaria a la autonomía y la soberanía alimentaria. Creo que una nación que produce lo que consume es una nación soberana. Esta es una voz desde el fogón. Creo que hoy realmente si tenemos que salir adelante con esta crisis, este no puede ser un tema marginal en el plan de desarrollo, tiene que ser un tema central, pero necesitamos resolver los temas de la comercialización, crear un sello de marca Bogotá sostenible para estos productos que son muy específicos, muy puntuales, de alta calidad, no se pueden revolver también con el resto de productos producidos de cualquier manera, transgénicos, agrotóxicos, con tecnología. Creo que es necesario también ir avanzando en esta reconversión, crear programas con incentivos a los restaurantes y establecimientos que compren estos productos de Bogotá sostenible y crear plataformas de código abierto para la oferta de alimentos de estos programas, dar continuidad a los mercados campesinos en lugares estratégicos y crear la primera feria agroecológica de Bogotá sostenible. El consumo. Creo que es necesario generar una red de consumo consciente de alimentos. Realmente con esta pandemia, el COVID-19, lo que está en cuestión son nuestras formas de producir y consumir. Y crear una red de consumo también es qué podemos hacer nosotros desde casa. Debería haber una campaña pedagógica como ama de casa, como padre de familia. ¿Qué merco? Pues privilegiar también comprar lo que es producido por nuestros campesinos de manera orgánica, consumir nuestros alimentos. Es un tema, consumir con identidad, consumir lo nuestro. Estamos en el primer país con mayor biodiversidad por área. Somos el país que mayor número de especies de plantas y animales tiene. Somos el segundo país en frutas. Y sin embargo, cuando miramos lo que consumimos, comemos como esclavos, las pocas cosas que nos ofrece el mercado. Así que me parece que consecuentemente con la diversidad debemos tener también, en términos más generables, tiene que ver con un programa de cooperación. Ya cierro, señora presidenta, con el fin de mejorar todos los eslabones del ciclo alimentario y de la agricultura familiar ecológica y privilegiar la intervención en nuestra ruralidad. Muchas gracias, señora presidenta.